Ya, ya entró Mm. el Mario. Hola Mario, buen día. No, no te escucho. Hola Dani, ¿me Es oyes? chévere, ahí sí te escuché. Pensé que habías hablado antes. ¿Que estamos solos? No, solo que los chicos no prenden la cámara. Ah, vale, Sí, vale. estaba compartiéndoles la pantalla también. Bueno, chicos, les presento a Mari Drogo. Em, bueno, es gran amigo, colega con el que con quien hemos trabajado en algunos proyectitos y bueno, nos hemos divertido con algunas cosas también. Ahora, bueno, Mario nos ha permitido, junto con Grupo Aranea y con el fabricante de esferas, quienes ganaron el concurso que les comentaba, nos han permitido colaborar, participar en esta colaboración de entrar en este proyecto del tinglado, de la remor. Y Mario nos va a comentar un poco los antecedentes, nos va a hacer un poquito una introducción del lugar, a contarnos también un poco lo que él está haciendo y en lo que está trabajando. Entonces, Mario, te agradezco muchísimo por acompañarnos hoy, además por permitirnos participar en este proyecto tan chévere. Entonces, sigue, adelante. Bueno, buenos días para ustedes, buenas tardes aquí. Sí se me oye bien, ¿no, Dani? Sí. Vale, a ver, un poco, bueno, primero agradecerte, Dani, más bien al contrario, para nosotros es un placer inmenso el que os suméis en esto que, bueno, en realidad, en que seáis los primeros en sumaros al propósito de lo que queremos hacer, ¿no? Que es tener una opinión de la academia a través de grupos como el vuestro, de una escuela que digamos, que se juega esta aventura de dar una opinión sobre la base de un trabajo práctico de los estudiantes, ¿no? Yo creo que es una oportunidad inmensa para, como son siempre las oportunidades formativas, sacarle todo el partido que sea posible a un ejercicio, ¿no? Y en eso os animo. Mario, estás en mute. Ahora, Sí, ahí estás, se te cerró un ratito. pero solo fue el final, ¿no? Sí, un segundo. Vale. Nada, entonces os decía que quiero sobre todo animarles a ser muy arriesgados y proponer cosas y aventurarse en lo que son estos ejercicios formativos, ¿no? Por la parte que os corresponde como ejercicio formativo, pero también digamos que conscientes de que, sin embargo, de que vosotros estéis desarrollando ese ejercicio formativo, nosotros siempre estaremos bajo el cumplimiento de un contrato, y es decir, con algo que va más allá de un ejercicio, digamos que docente, sino más bien ya en una práctica urbanística real. Comentarles un poco la circunstancia en la cual me encuentro yo participando dentro del proyecto. Yo desde hace algún tiempo tengo relaciones con Grupo Aranea. Es un despacho de arquitectos, bueno, arquitectos hacen paisajes sobre todo y participación ciudadana. Y sobre todo, yo me he involucrado con ellos a través de una buena relación que tengo con Marta García y con Paco Leiva, que son quienes dirigen Aranea. Mi interés sobre todo está dentro de la experticia, de la participación ciudadana y los temas digitales. De hecho, la mayor parte de las veces que participo con ellos, yo hago algo que nos hemos dado por llamarle capa digital. Consideramos que la capa digital, esto que hago yo, va desde cosas como lo que estamos haciendo ahora con vosotros, que es tener un contacto a través de infraestructura digital para tener una opinión global. Y por otro lado, todo el tipo de dinamizaciones que nos permiten las herramientas digitales, que sobre todo tienen mucho que ver con la participación ciudadana y con la manera como vinculamos
elementos que esa participación nos permite a las nuevas alternativas digamos que de puestas en escena de proyectos, sobre todo de carácter urbano. Entonces, no sé si Dani les ha contado un poco la historia, es que hacia alrededor de, me parece que de octubre, septiembre-octubre del año pasado, hubo la oportunidad de apostar por este concurso. Inicialmente era un concurso de ideas, cuyo enlace original de las bases les habrá proporcionado Dani, o si no, ya les haremos llegar. El concurso básicamente demandaba ya en sí mismo la práctica de, digamos que una apuesta un poco particular. Es decir, no era un concurso para involucrarse en un proyecto netamente urbanístico, sino que ya demandaba unas condiciones particulares porque estaban basados asimismo en unas condiciones particulares. Bueno, les voy a empezar. Dani, no sé si quieres decir algo, me avisas, ¿vale? Y lo mismo, cualquiera de los chicos, que os sintáis totalmente cómodos de interrumpir cuando quieran para hacer preguntas o cualquier interrupción o lo que deseen. Yo de momento voy a empezar a compartirles la pantalla con unas pocas imágenes. Dame facultades para compartir pantalla, Dani, porfa. Ya está, Mario. Vale, voy. Uy, espera que no lo encuentro. A ver. ¿Podéis ver ya? Sí, ya se está. Bueno, les voy explicando un poco por dónde fue la cosa. Quería empezar un poco por mostrarles, vamos, lo que usualmente se llama el emplazamiento. La Marina de Valencia es una marina, digamos que particular, que conforma todo un circuito yo diría que más que de infraestructura, diría que es un circuito de una serie de circunstancias que han sucedido. Como veis, he querido a propósito hacer capturas directas de maps, de tal modo que vosotros mismos también podáis un poco navegar por aquí, por el mapa, cuando os metáis desde vuestros ordenadores, ¿no? La Marina de Valencia básicamente es lo que veis en la imagen izquierda, y el tinglado es el edificio que está dentro del círculo rojo. Entonces, todo este frente que veis aquí y todo la manera como se cierra este círculo de la Marina, es una zona que ha tenido unas circunstancias particulares en función, yo diría que de las circunstancias políticas que ha tenido la ciudad en sí misma, ¿no? Aquí en la imagen de la derecha podéis ver de mejor manera cómo, digamos que la playa de la Malvarrosa, que es la playa que veis aquí, a día de hoy es considerada la playa de Valencia, aunque esto no siempre ha sido así. El tinglado es un edificio que queda justo sobre esta avenida, y la apuesta del concurso específicamente era el dignificar el entorno de este edificio. Ojo, sin tocar el edificio, debíamos afectar sus zonas circundantes a nivel de facilitar un contacto en sí mismo con la ciudad, ¿no? Para poder entender cómo, digamos que la circunstancia más específica de la ciudad, y les insisto, he hecho a propósito capturas directas del Maps, por eso ven que está
están las etiquetas de sitios, de lugares y todo. Además, para que os podáis ir un poco familiarizando con la navegación dentro del mapa, ¿no? Cuando veis en primera instancia Valencia, se puede ver claramente que es una ciudad que no mira al mar. Valencia, como veis, este es su centro consolidado, su centro histórico, y alrededor de su centro histórico, que como veis está implantado en una curva del río Turia. Esto tiene una circunstancia, bueno, aquí de lo que veis de Benimaclet, aquí ya estaría la playa de la Malvarrosa, ahora lo veremos, ¿no? Pero decirles que Valencia es una ciudad que fue creciendo alrededor de una actividad, sobre todo agrícola y si me apuran, un poquito industrial también, pero en función de este contacto fluvial que hacía el río, ¿no? Eh, Todos los nombres que ven, Benimaclet, La Saería, Camins, Algirós, son pequeños pueblitos que el crecimiento urbano fue absorbiendo, ¿no? Pero decirles, sobre todo, de esta imagen, lo más importante para mí es que sepan que Valencia era una ciudad que no tenía mar y que ha crecido más bien alrededor de su río y del contacto de su río con lo que se ha dado en llamar los poblats marítimos, que son los pueblos marítimos que estaban ya en el contacto con el mar, digamos. Si aflojamos un poquito más el zoom, podríamos ver que ese centro en el que estábamos está aquí. Y claro, a día de hoy, un poco podéis ver por las autopistas que llegan, la V30 sobre todo, que marca de alguna manera el contorno de todo lo que se considera la zona metropolitana, ¿no? La playa de Malvarrosa, que como os había comentado, es la playa que está aquí y es la playa a día de hoy de Valencia, y esta zona del puerto que veíamos y el tinglado que está exactamente en este sitio, ¿no? Entonces, decirles, evidentemente, nos organizaremos, nos pondremos de acuerdo con Dani, porque yo le había dicho que me interesa mucho pasarles un poco más de enlaces, entre ellos uno de otra buena amiga, Sabrina Gaudino, que hace algún tiempo hizo un artículo que es muy interesante en el que, por ejemplo, se muestra la mancha urbana de cómo fue creciendo la ciudad y se habla justamente de lo que de alguna manera así medio discretamente he tocado yo, y es la manera como Valencia estaba vinculado a una zona más bien agrícola y el efecto del río y su contacto con los poblados marítimos, ¿no? Eh, entonces, os comentaba que de entrada, digamos que la demanda del concurso hablaba ya de un proceso de placemaking para la humanización del entorno del tinglado, ¿no? Entonces, era un concurso de ideas en la que lo que se pretendía fundamentalmente era devolver el valor al edificio, ¿no? Nuestra apuesta dentro del concurso, con una apuesta que lo que fuimos tratando de hacer es buscar elementos, sobre todo identitarios, y, y que pudiésemos encontrar, digamos que de manera identitaria, lo que antes, un poco si quieren, de manera histórica yo os iba comentando. Es decir, cómo las referencias culturales habían marcado esa relación entre los poblados marítimos y el crecimiento de la ciudad, afianzando una forma de relación entre esa ciudad que crecía, el salvaguardo de la identidad individual de cada uno de esos poblados, y a la vez una suerte de, si se quiere, digamos que de hambre, de metrópoli, de cómo cómo se iba comiendo la ciudad a los poblados, ¿no? Desde ese punto de vista, trabajando ya un poco un tema de la imagen y de de alguna manera fuimos conceptualizando
alrededor de esta imagen del pez que se muerde la cola, alrededor bueno, un poco una de las lecturas que os recomendaré es el libro de Rickberg, en el cual se explica mucho de la esencia identitaria de las ciudades y de cómo las ciudades a la final con sus procesos fundacionales y sus propias lógicas van haciendo un ejercicio de búsqueda de identidad. Y esa búsqueda de identidad, de alguna manera, en esta imagen del GIF del pez que se muerde la cola, la veíamos fundamentando cosas, por ejemplo, como el color, como los relatos y demás, ¿no? Entonces, nuestra apuesta fue, por ejemplo, quiero irles contando cosas sueltas, por no cansarles, pero recordar que todo el material que veáis aquí y lo que queráis profundizar alrededor de ello, pues está a vuestra disposición, ¿no? Entonces, una de las partes fundamentales digamos que por donde nosotros condujimos nuestra apuesta en el concurso fue el hablar de 3 valores: el valor de lo inmaterial, tratando de protagonizar una suerte de ejercicios que lo podemos ver como queráis. O sea, podemos verlo por un lado un poco como que están me sabe mal decirlo de moda, porque creo que más bien se está consolidando una tendencia, pero trato de ser cuidadoso con eso, porque quiero que comprendáis que el tema del placemaking no es cualquier cosa y no es, digamos, que pintar aceras, sino que son una suerte de acciones pequeñas que sobre todo lo que tienen es un efecto de ejercicios pequeños que permitan ir generando sinergias entre los actores ciudadanos y la manera como ellos pueden irte contando lo que perciben de la ciudad, lo que ven en la ciudad. A la final, vamos, había visto que la Dani insistía mucho en su programa sobre las lecturas de Lefebvre, y yo creo que eso es fundamental para poder darnos cuenta cómo Lefebvre manejaba esta tríada de elementos que constituyen el urbanismo, ¿no? Y consolidar en la importancia de la forma de vivir la ciudad vamos, en esa construcción conjunta, ¿no? Una construcción colaborativa de los ciudadanos. Por otro lado, apostábamos también por el tema del valor de uso, sobre todo, si se quiere, en razón directa de dotarle al espacio físico de una serie de condiciones que le permitan una determinada versatilidad y, por tanto, un aporte, ¿no? En esto tratábamos de ser muy enfáticos, porque la verdad es que en el trabajo ya hacíamos como que somos muy enemigos de tratar de hacer monumentos de los edificios patrimoniales, ¿no? Recordar que de cualquier manera el tinglado es un edificio marítimo que está protegido, pero que nosotros creemos que la mejor protección siempre va a poder ser un uso adecuado, no, digamos, el encasquetarle como objeto de museo para que no se lo toque, ¿no? Sino generar unas condiciones de uso que, como decía la apuesta original, le conviertan en un sitio, ¿no? Y finalmente apostábamos por el valor de lo colectivo. El valor de lo colectivo, sobre todo, tiene que ver con lo que os venía comentando antes, ¿no? Y es con buscar la manera de que con pequeñas acciones podamos tener un reflejo de lo que esa colectividad de los ciudadanos sueña, ve, apuesta por el uso de la construcción participativa de la ciudad y el uso, en este caso, del edificio, ¿no? Hablábamos también de una forma de organización del proceso de placemaking en base a 3 etapas. Una etapa inicial de imaginar cosas en la que se pueda, digamos, que hacer una llamada colectiva a la creatividad conjunta, sobre la base de la cual se pueda ir
en una segunda etapa, probando. Somos muy partícipes de pretender probar las cosas para poder equivocarnos en barato antes de que se haga, para poder pasar a una etapa final de consolidar conceptos, criterios y finalmente formas, ¿no? En el ejercicio ya de la adecuación del espacio. Este proceso lo llevábamos a través, me parece que de 5 fases. Les insisto, todo este material lo pueden tener ustedes en directo, así que no se hagan lío por tomar demasiadas notas ni prestar atención a demasiado detalle, digamos, de lo que estáis viendo. En principio, a mí lo que me interesa mucho es, sobre todo, que tengan en cuenta cómo se van concatenando lo que os había comentado, o sea, dentro de lo que arma todo un proceso metodológico, ¿no? Entonces, estas fases empezaba por una parte de reconexiones que tenía que ver con lo que les decía antes, es decir, con un llamado a la opinión conjunta para empezar a hacer unos tanteos ya que nos permitían unas primeras materializaciones que nos permitirían pasar que nos permitirían hacer, decía, unas primeras materializaciones que pasábamos a probarlas y sobre la base de esas pruebas definíamos para poder entrar en obras. Entonces, como veis, es todo un proceso de esas fases que luego estaban determinadas mediante acciones y cada una de esas acciones, evidentemente, iba teniendo objetivos, iba teniendo resultados y demás, ¿no? Entonces, salgo de la presentación. ¿Todo bien, Dani? ¿Me seguís escuchando? Sí, todo bien. Entonces, como os decía, básicamente esa fue nuestra propuesta, nuestra apuesta, y adicionalmente comentarles que, digamos que todo lo que les he contado dentro del concurso se apostaba por 4 hilos narrativos. Trabajábamos, por un lado, con una narrativa gastronómica, alrededor de hacer una suerte de experimentaciones sobre la base de lo culinario para explorar cómo con el hilo narrativo de lo gastronómico se podía comprender la influencia del mar dentro de la consolidación digamos, de esa idea de ciudad dentro de Valencia. Por otro lado, trabajábamos un tema, si se quiere, dentro de lo que vendría a ser la palabra, ¿no? Es decir, cómo la narrativa de cuentos, historias, sainetes y tal, iba narrando a través de la literatura que había, iba narrando esa historia del contacto, podríamos decir hablar un poco de esa conquista de la ciudad hacia el mar, ¿no? Y la manera como se fue tejiendo eso. Entonces, os decía, el siguiente hilo narrativo era la plástica o el dibujo en sí mismo. Planteábamos varios ejercicios grupales conjuntos mediante acciones en los cuales explorábamos el dibujo y la manera como la gente dibujaba o cómo imaginaba el puerto de Valencia, y a través de ello íbamos encontrando referentes de esa exploración, ¿no? Para consolidarlo sobre el proyecto. Y el último hilo narrativo era el acústico, en el cual digamos que hacíamos una exploración dentro de lo que son los sonidos, ¿no? Con estos 4 hilos narrativos, un poco la explicación es esta, con los 4 hilos narrativos íbamos ejerciendo acciones concatenadas dentro de unas fases que nos iban dejando, digamos que un material, un pozo con elementos con los cuales nosotros construíamos una alternativa, una propuesta. Yo creo que es muy importante, les insisto, sobre todo desde la perspectiva metodológica, que un poco también podáis participar y daros cuenta que cada vez más, a nivel internacional inclusive,
se van consolidando concursos de esta naturaleza, es decir, que ya no es, digamos que la idea súper creativa de una o dos personas las que se ponen de manifiesto en un concurso, sino que cada vez es mucho más valorada propuestas en las cuales la propuesta en sí misma es una acción metodológica que se implica con la ciudadanía y que construye con la participación, digamos, con una participación mucho más diversa, ¿no? Mucho más amplia y mucho más diversa. Y un poco esa fue nuestra apuesta. Sí decirles que a día de hoy estamos haciendo otra cosa. De todas maneras, yo no he querido, la próxima semana o cuando nos pongamos de acuerdo podremos tener aquí a Paco o a Marta, inclusive a Fernando o Pascual del fabricante para que un poco nos vayamos. Quiero decirles que yo he hecho esto a propósito, porque quiero mostrarles de dónde partimos, de dónde hemos nacido, ¿vale? Tener en cuenta, como les he dicho antes, que esto en nuestra parte, en nuestra fase de cumplimiento, evidentemente tiene un contrato y ese contrato articula determinadas piezas que son un poco más genéricas de lo que yo en este momento estoy comentando. De tal suerte que, y esto pasa siempre, en la ejecución de este tipo de proyectos, más bien lo que vas es logrando una forma de acomodarte dentro de las posibilidades reales de cumplimiento. Recuerden lo que os estoy comentando, o sea, este concurso nosotros lo entregamos, nos dieron el resultado, me parece que en noviembre, y hacia enero y febrero que estuvimos empezando ya a hacer, tenemos de hecho, tuvimos realizadas ya varias sesiones con escuelas y colegios de la ciudad, en los cuales Marta con niños de 8, 10, 12 años, empezaron a dibujar cómo imaginaban el puerto, cómo imaginaban Valencia, un poco dando forma a todas esas acciones que os venía comentando, pero también por el otro lado empezamos con un grupo de adolescentes un poco mayorcitos ya, empezamos a salir a campo, a hacer entrevistas y hacer grabaciones sobre los recuerdos que tenían los adultos mayores, sobre Valencia, sobre el puerto y demás. Y claro, ¿qué decirles? Nos cayó la pandemia, como le cayó a todo el mundo. Y evidentemente tuvimos que reajustar, reformular un montón de partes, un montón de piezas, un montón de acciones, y ahora estamos centrados dentro de, yo diría que centrados dentro de esa propuesta metodológica, estamos buscando otros caminos para encontrar los referentes necesarios para plantear el proyecto, ¿no? Entonces, me parece inclusive, insisto, esto lo he hecho a propósito. Yo podría haber venido ahora y contarles el día de hoy, el día de ayer, estaban Marta y Paco en Valencia en una reunión con los directores de la Marina y podría contarles lo que se trató ahí, pero no he querido. Y no he querido justamente por darles por llegar a vosotros con el primer impacto de cómo nació el proyecto, de dónde son los hilos primigenios de los cuales hemos ido tirando, ¿no? Porque creo que eso puede serles como más transparente, como más lícito, como más blanco, para que ustedes vayan tirando de ahí. Ahora sí, luego nos podríamos ir juntando en otro tipo de sesiones y otro tipo de, digamos que de acercamientos en los cuales podemos llegar ya con otros elementos, ¿no? No sé si tienen preguntas, Dani, si quieres que profundice algo en particular, cómo lo van viendo. No, chévere, Mario. Gracias por la introducción. ¿Sabes qué? Quisiera ver si nos puedes mostrar un poquito para que vean igual los chicos como el área de intervención, como el polígono, como más preciso de dónde a dónde va el proyecto. Vale, déjame. Para tener una noción del área, todito eso. En uno de los enlaces, Dani, espérate, no creas que no te hago caso. Estoy buscando que tengo una carpeta yo de imágenes mías de las veces que hemos ido, digamos, en plan trabajo de campo. Creo que ahí puede haber, y también, claro, evidentemente por Maps. Chévere, sí, porque
Justo les comentaba a los chicos que en el sílabo está programado como trabajo autónomo de ellos, que para el día viernes ellos presenten una primera aproximación del diagnóstico de la zona. Entonces, para que ellos lo empiecen a recorrer por Google Street View, que con base en la documentación que tú compartiste, ellos puedan igual hacer un pequeño diagnóstico, ¿no? Una Vale. primera aproximación al lugar. Bueno, sí decirles, Dani, voy con pantalla. Ujú. Sí decirles, Dani, que os sintáis libres de lo que necesiten, de localizarme, de pedirme ayuda o datos de lo que sea necesario. ¿Veis mi pantalla, no? Sí. Pues asimismo voy a ir desde, digamos que desde la búsqueda en bruto, para que veáis cómo aproximarse, ¿no? Entonces, lo que os había comentado, Valencia está aquí y nos acercamos el Grau es el antiguo puerto y los poblados marítimos, que son todos estos, ¿no? Eh, a ver, sí contarles una cosa, como les había dicho antes, más de razón política, y es que en determinado momento, a ver, Valencia, como les he dicho ya, es una ciudad que no creció frente al mar. Entonces, en determinado momento se abre esta gran avenida que tiene aquí, que es Blasco Ibáñez, y que es una avenida que, como ven, se acaba en esta rotonda, que es una rotonda, sí, la rotonda del Cabañal, y que da inicio a todo un barrio, que es el Cabañal, que está protegido. Lo pueden explorar, digamos que en más detenimiento. Es un antiguo poblado marítimo, ¿no? Y que es el que da inicio a la playa de la Malvarrosa. Comentarles que políticamente Valencia ha estado en un proyecto de gobierno anterior al actual, en el cual concretamente ha sido digamos, la derecha, esa derecha que ve más a la ciudad como un producto inmobiliario y que apoyó mucho digamos que la consecución de esta gran avenida que tenía el propósito de traspasar el Cabañal, cargándoselo, cargándose ese patrimonio, pero a la vez abriendo toda una zona de inversión inmobiliaria en su alrededor, ¿no? Afortunadamente eso no pasó, pero sí que esa misma apuesta gubernamental de carácter político consolidó en el alrededor de la Marina, en todo este circuito, varios eventos en los que estuvieron la Copa América de Vela, se organizó un circuito de Fórmula 1, una visita del Papa, y todos estos eventos terminaron con sobreprecios, con negociados y con cosas que estaban alrededor digamos que de cuestiones políticas casi indecentes, ¿no? De alguna manera, ¿por qué les cuento esto? Les cuento todo esto porque creo que es importante el poder también consolidar un propósito urbano, ¿no? De alguna manera, el nuevo gobierno que hay ahora es un gobierno, yo diría que sobre todo más sensible hacia tratar de vincular condiciones más ciudadanas, más diversas, ¿no? El tinglado en sí mismo mira, lo pone aquí, el tinglado es todo esto, lo que se ve aquí, ¿no? Es el tinglado 2, porque existen los otros tinglados. Aquí está el 4, aquí está el 5. El tinglado es en definitiva un tipo de construcción que básicamente es una plaza cubierta. Es, digamos que la construcción original en la cual se descargaban los barcos, ¿no? Entonces, esto siendo el puerto, los barcos aparcaban aquí y se descargaba, digamos, toda su carga se la desplazaba aquí, ¿no? De hecho, me parece que alguno de ellos sigue siendo utilizado así. Estos edificios que están aquí, donde pone lanzadera y las oficinas de la autoridad portuaria y la aduana de Valencia,
estos son edificios históricos y este frente de aquí son edificios que se han utilizado para lo que os había comentado antes, los eventos estos de la Copa América y de tal, que en proyectos individuales se los está, por así decir, buscando uso, ¿no? Les voy a compartir algunas imágenes. Bueno, el tinglado se ha acabado ahora mismo de un proceso de rehabilitación, digamos que de lo que es el edificio en sí mismo, que es esto de aquí, y esto es donde empieza la cubierta. Este es el paso peatonal fundamental que hay, que cruza la avenida, digamos que conectando a la ciudad en sí misma, a toda la plaza urbana con el puerto, ¿no? Aquí tienen, como ven, tienen el triple carril de ida y vuelta de 2 sentidos de la avenida, y donde ven los coches aparcados sería todo el área de intervención. Es decir, en definitiva, el propósito es desalojar esta vía tributaria de acceso de servicios en donde están los coches aparcados para transformarla en zonas que permiten, digamos, que permitan adecentar mejor el espacio del tinglado, ¿no? Esta es la vista que se tiene justo hacia los otros edificios que os decía, que es el resto del espacio. La marina está hacia este lado de acá, y todo esto son los edificios que a día de hoy es una lanzadera de empresas que están funcionando aquí en estos edificios, ¿no? Esto sería, digamos que, todo el frente marítimo del tinglado. Tiene estos 2 edificios que eran un poco oficinas, digamos que el edificio de administración y oficinas, que son simétricos, son 2, el uno que está aquí y este otro, y el tinglado en sí mismo es toda esta cubierta, ¿no? Este es el borde del puerto, que simétricamente, como ven, aquí se pueden ver los coches aparcados del otro lado, ¿no? Es una estructura metálica, como les había comentado, está inventariada, es una construcción patrimonial, está protegida. Esta es una fotografía bastante sobreexpuesta, pero muy ilustrativa desde el otro lado, desde la otra punta. Esta es la torre del reloj del edificio adjunto. Esta es la vista lateral del edificio en sí mismo del tinglado. Es decir, esta vista, esta es la plaza, se le llama la Plaza de la Pamela, porque hay un monumento a una Pamela aquí. Esto es ya el interior en el estado actual. Comentarles que de cualquier manera esto lleva bastante tiempo, no sé yo, si por lo menos 4 o 5 años de esta forma, es decir, como a manera de una plaza pública abierta, de tal suerte que esto ha habido ya alguna condición de empoderamiento de grupos ciudadanos. Como ven por las características del espacio, por ejemplo, yo la mayor parte de veces que he estado ahí he visto mucha actividad de patinadores. Hay mucha gente que se reúne aquí a patinar. Tener en cuenta también el tema meteorológico. De cualquier manera, es Valencia, está en el mar. Digamos que tiene gran vida de verano. Sin embargo, de que no deja de tener un invierno eventualmente también fuerte, ¿no? Esta es una vista desde el interior hacia el resto de construcciones que les decía que conforman todo este marco que cierra, ¿no? Y este es el frente, digamos que urbano, es decir, ya lo que se mira mirando del otro lado hacia la ciudad. Aquí están, como veían, estas 2 líneas de verde y luego este carril de circulación vehicular que solamente, digamos, acceso de servicio de la avenida, pero que habilita el parking en batería en los 2 lados, ¿no? En los 2 costados. Esta probablemente la imagen de toda la potencia del espacio cubierto.
Seguimos con esas. Como ven, por así decirlo, el edificio en sí mismo es una construcción muy sencilla con estos espacios tributarios, ¿no? Este pequeño de esta acera que da ya hacia el puerto y el del otro lado que básicamente sería nuestro frente fundamental de trabajo, que es ganar ese espacio de aparcamientos. Creo que el resto son fotografías que... Sí, está ahí. ¿Echas en falta algo, Dani? ¿Me sugerirías ir a alguna otra cosa? No, Mario, sabes que yo creo que por ahí, yo creo que tenemos ahorita ya un panorama más general, así claro, de cómo está la cosa. A ver, déjame prender mi cámara. Ya. Verás, no nos habilitan todavía el aula virtual, entonces no he podido subir para tener centralizada la información que me pasaste. Quería preguntarte si es que puedo reenviarles el email que nos pasaste al Francisco y a mí a los chicos por email para que tú les habilites o cómo podemos trabajar Sí, a través de sí, algún sí, drive. sí, sí, sin problema. Toda la información que está ahí es información en su mayor parte pública, ¿no? Ya. Y que pues, y sobre todo que tiene mucho interés porque hay muchos enlaces que te llevan a material fundamental. Yo les diría, sugerirles a los chicos que pongan mucha atención, sobre todo en los enlaces que se vinculaban al concurso. Hay ahí mismo también una galería de imágenes del estado anterior. Hay material ya en CAD sobre la base del cual pueden trabajar. Bueno, hay mucho material, ¿no? Nosotros hemos estado realizando otros, a ver, yo les sugeriría atención, y, la verdad, francamente, no me ha alcanzado a dar tiempo, Dani, pero a la brevedad posible te haré yo un resumen digamos que de nombres, de enlaces y tal. Hace un mes más o menos empezamos con unos performances sobre dibujo. Bueno, lo que hemos hecho es, de alguna manera, buscar caminos de hibridación para paliar la pandemia y el desconfinamiento, como será obvio todo el cuento que les he contado. Estaba pensado obviamente en materia, digamos que analógica, es decir, todos los ejercicios eran ahí en el sitio llevados a cabo y claro, con la pandemia era impensable y ahora estamos todavía viendo la manera de adaptarlo, pero muchos de esos los hibridamos y uno de esos fue un resultado que hicimos dos performances de dibujo con dibujo en tiempo real, del cual me interesa mucho que pongan atención sobre todo a los sonidos. Hay toda una banda sonora de sonidos de la marina, de sonidos captados ahí, ¿no? Trabajados y de tal. Entonces yo creo que sí, les haremos, Dani, a la brevedad posible un update con más material, ¿no? Y reenviarles todo lo que te he pasado. Chévere, Mario, muchísimas gracias por tu presentación. Si no te molesta, te podemos incluir en un grupo de WhatsApp. Sí, 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 todo lo contrario. Les animaría a que con toda confianza me pregunten lo que necesiten, me pidan cosas, me pregunten criterios. Siempre va habiendo una suerte de curiosidad y de cosillas pequeñas de resolver que pueden parecer tonterías, pero que van permitiendo una legibilidad. Y que en la medida de eso yo creo que esas cosas es preferible hacerlos así, de manera pública, ¿no? Es decir, qué sé yo, confirmar si hay una voluntad del ayuntamiento o de la Marina en desalojar el parqueadero. Sí, está confirmado. Ellos se encargan de eso y el parking desaparece. Pero, ¿sabes? De ese tipo de puntualizaciones, que ahora me viene a la cabeza cualquiera, pero creo que les va surgiendo a los chicos y creo que es preciso irlos tratando por ahí para que se haga común, ¿no? Para que se haga para todos. Chévere. Ya, pues Mario, entonces, muchas gracias de nuevo por la presentación. No, por nada. No, y No qué sé chévere si quieres empezar. no sé si alguien
este momento si es que alguien quiere preguntar alguna cosa y aprovechamos y de una vez despejamos alguna duda que haya o algo. La intervención que se va a hacer es solo en este edificio, esta cubierta estructural, ¿no es cierto? Alejandro, gracias. En concreto, el edificio en sí mismo del tinglado no lo tocamos. Nuestro trabajo está en el entorno del tinglado. El edificio está protegido y no podemos tocarlo. Podríamos tener propuesta a nivel del solado, es decir, tal vez intervenir o cambiar algo de su superficie de suelo, pero el edificio en sí mismo no se puede tocar, está protegido. Lo que nuestro centro de trabajo es el entorno. Ya, listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? ¿No? Creo que no. Bueno, chévere. Ya, Mario, entonces les voy a compartir toda la documentación que nos compartiste para que puedan revisarla y puedan empezar a trabajar ahora mismo y puedan tener una primera aproximación al lugar hasta el día viernes. Yo igual, bueno, les voy a pedir que hagan un grupo de WhatsApp, bueno, conmigo y contigo también para estar siempre en contacto y cuando nos puedas acompañar igual así en las clases o en los talleres, súper bienvenido y más bien muchas gracias Lo por que la... queráis, Dani, y te insisto en el agradecimiento en ser parte de esto y que cuenten conmigo para todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Chévere, Mario. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Luego. Gracias. Ya, chicos. Bueno, entonces ven, va a ser un proyecto bien chévere. Eh, Creo que hay un montón de oportunidades para intervenir ahí. Nosotros, bueno, yo doy clases en el taller de octavo semestre, en el taller urbano, y este semestre tuvimos que trabajar por las circunstancias todo de forma digital, ¿no? Entonces, se recorrió incluso el sector donde hicimos la intervención por Google Maps, por el Google Street View, con alguna documentación histórica del lugar. Entonces, eh, por eso, digamos, de alguna manera hemos tomado la decisión de arriesgarnos a hacer una propuesta desde Quito, allá en Valencia, porque ya hicimos una prueba y nos fue bastante bien, ¿no? Entonces, chicos, verán, les voy a pasar por email, les voy simplemente a reenviar un email que me mandó el Mario con un montón con un poco de carpetas en donde hay información de, del tinglado. Son carpetas que tienen dominio público, entonces por favor no vayan a borrar nada. Si necesitan modificar alguna cosa, bajar, mirar, lo que sea, descárguense las cosas porque sería importantísimo que no topemos lo que está ahí, ¿no? Por favor no vayan a borrar nada. Otra cosa que les quería pedir ya por trabajo logístico, a alguien, a ver, una persona, Cristina Salazar. Verás, te voy a pasar ahorita por aquí un archivito de Excel para que por favor me ayudes, perdón, Ya. ya, para que por favor me ayudes llenando, está con la lista de los estudiantes que tengo inscritos, para que por favor les llenes ahí con los datos, ya que puse ahí es email, el ID banner y el número de teléfono, ¿ya? Y por favor a Alejandro, que estuviste tú primerito ahí en la clase, que me ayudes, porfa, con el grupo de WhatsApp que tienen y con los teléfonos que falten, que estén en esta lista que va a ayudarnos a hacer Cristina. Les metas a todos en un grupo de WhatsApp y por favor me pongas a mí y me pongas como administradora también para ir incluyendo ahí al Mario y algunas personas que se vayan juntando al equipo. Capaz Ya, que profe, está Marta, que es bien. esta persona de Grupo Aranea, se nos une también. Capaz que alguien de este grupo del fabricante de esferas también, capaz que alguien del equipo de sostenibilidad de la universidad misma se nos une, entonces sí necesitamos tener ahí un grupito para irnos comunicando. Ya, profe, está bien. Chévere. Entonces, verán, por lo pronto ahorita voy a esperar que lo antes posible, porfa, Cristina, me pases este listado de emails. La Cintia igual le pedí ya que me pase una lista definitiva de los estudiantes
que están inscritos en Urbanismo 2 con el email y todo, pero ahorita, porfa, dame haciendo esto urgente para poderles compartir la información, porque como está en el sílabo, ahorita tienen ustedes un poco de trabajo autónomo que tienen que realizarlo para tener, como les digo, el día viernes una primera aproximación de diagnóstico de la zona, ¿ya? Quiero que por favor tomen mucho en cuenta esto de lo que habíamos conversado antes, intenten capturar el espíritu mismo del lugar, no se centren únicamente en cosas técnicas de número de pisos, de uso de suelos y tal, que son cosas importantes, son bien importantes, pero necesitamos, esto por ejemplo, la sensibilidad con la que dice el Mario, se escuchaba en el fondo del trabajo que estaban haciendo los niños con este performance de dibujo, se escuchaba la banda de la Marina. Entonces son como cositas que existen ahí, que si es que dejan de existir ya pierde un poco la esencia misma del lugar, ¿no? Entonces vamos a trabajar con ese nivel de sensibilidad durante toda la propuesta y quisiera que por favor lo trabajen así para el diagnóstico. No que los datos técnicos, como les digo, no sean importantes, son súper importantes, pero también unos datos más cualitativos, ¿no? De las cualidades, las características, las dinámicas mismas del lugar. Sé que es más difícil sin estar en el lugar, pero bueno, en octavo lo lograron y creo que no es algo imposible tampoco. Les sugeriría que, bueno, estamos más o menos un grupo de 10 personas, yo asumo que estaremos, será ese más o menos el número de estudiantes que vamos a estar en el curso. Les sugeriría que entre ustedes se organicen en grupos de 5 personas y que trabajen esto en esos grupos. Entonces revisaríamos dos diagnósticos, 2 análisis el día viernes. Por favor, la presentación tiene que ser excelente, ¿no? No vayan a traer solamente fotografías o cosas así, ya tiene que haber un análisis crítico por encima. Entonces, por favor, prepárense ustedes en el grupo de 5 personas y preparen una presentación corta, no muy larga, tiene que ser de unos 15 minutos máximo cada presentación, para que nos muestren el día viernes y podamos discutir un poquito sobre esta primera aproximación a la remor, al tinglado ahí que nos mostró ahora Mario, ¿no? Yo les quiero compartir la información lo antes posible justamente para que ustedes puedan meterse y empezar a buscar cosas. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna duda? Entonces, si todavía no está el grupo completo de personas, los grupos también van a estar medio incompletos. O sea, verás, ahorita tengo 10 personas que son las que le pasé a Cristina justo en el archivo. Son 10 personas. Ahorita con esas 10 personas que están inscritas en urbanismo, divídanse en grupos de 5-5. Si es que, no sé, entran 5 personas más, darán un nuevo grupo, y si es que entran 2 personas más, se va una a cada grupo. Eso nos toca ir viendo conforme se terminen el periodo de inscripciones. ¿Ya? Ya. Y profe, porque yo estaba igual hablando con mis compañeras y ya estamos 4 en el grupo. Ya, chévere. Entonces, perfecto. Les falta una persona más ahorita. Ahí ustedes se conocen. Entonces, organícense y un buen trabajo para el día viernes. Ahí nos vemos. Y eso sería, chicos, por hoy. Ahora, Profe, dime. perdón, les incluyo en la lista a los que están hasta ahorita, porque hay algunos que se van a matricular recién. O sea, si es que ya sabes que se van a matricular, déjales como abajo. Ujú, ya. Y de una vez pídeles los datos. ¿Cuántos más sabes que se van a inscribir? De los que yo sé son 2. 2. Ya, ok. Ujú. Bueno, entonces verás, si es que fueran más de 2 personas las nuevas que entran, ahí habría que darles la indicación, bueno, primero de que se repitan la clase de hoy, tendrían que verla completa, leer la lectura que ustedes leyeron, y por favor que se hagan un nuevo grupo, tienen que crear un nuevo grupo, ya para tener 3 grupos. Si es que ya son 3 personas más, hacemos un nuevo grupo. Ya. Y profe, lo del sílabo para ver lo de las lecturas, ¿nos puede compartir o ya van a habilitar Mm, la plataforma? Les comparto ahorita por aquí ya, porque
A ver, les comparto ahorita por aquí, porfa, si pueden, también compártanlo en el grupo de WhatsApp que va a crear el Alejandro. Porque, a ver, aquí tengo que pulir algunas cositas todavía en el sílabo, pero digamos que el tema de las lecturas, del calendario, todo eso está listo, ¿ya? Entonces, ahí les acabo de pasar por el chat de aquí el sílabo porque el Francisco me dice que el aula virtual estará habilitada, él espera hasta el día viernes. Entonces, como no podemos esperar hasta el viernes para empezar a trabajar, ya fue por ahí, por el chat del sílabo, ¿ya? Las lecturas están ahí. Les quiero pedir, por favor, que... Verán, dice todo el libro este de Henry Lefebvre, que se llama La construcción del espacio. No es necesario que se lean todo, ¿ya? Pero sobre todo valdría la pena que revisen la parte de la triada del espacio, en donde hablan del espacio concebido, el espacio construido y el espacio vivido, ¿ya? Esa parte sería fundamental que la revisen. De todas maneras, vamos a conversar de este tema a la siguiente clase. Y les voy a poner solamente aquí una lecturita. Les voy a pasar el enlace de una lectura que quisiera que hagan también. Que no le incluí en el sílabo porque no la había encontrado hasta, no sé, en estos días. Lo leí y me pareció un artículo bastante sencillo y bueno. Se llama La ciudad del deseo de Jordi Borja. Les pasé ahí el enlace. Es igual es un artículo de igual cinco páginas, ¿no? 5 o 6 páginas. Es cortito y es súper, súper bueno. Creo que topa un montón de temas que nosotros vamos a tener que topar también durante el proceso este. Contarles que, bueno, y sí les dije al inicio de la clase, no sé si estábamos ya todos, pero Grupo Aranea y el fabricante de esferas, que son estos estudios de trabajos urbanos, les van a entregar a ustedes como participantes o como colaboradores un diploma justamente de participación en este proyecto, ¿no? Que yo creo que para su CV en este momento va a ser una cosa súper positiva. Así que, claro, chévere tener así como el diploma de colaboración y de participación en un proyecto internacional que además fue ganador de un concurso de una ciudad tan importante como Valencia, ¿no? Así que eso, chicos, aprovechemos ahorita que estamos encerrados, dediquémonos un montón de tiempo a este proyectito para que quede algo súper chévere y poder colaborar lo más que podamos con el proyecto, para ver luego materializado el proyecto, ¿no? Que sería súper bonito. Eso nada más, chicos, por ahora. ¿Tienen alguna duda? ¿O estamos claritos? Profe, las clases se van a hacer por Zoom. Por lo pronto sí, porque la Cintia igual me dice que hay algún drama con el Teams, por eso no se pudieron conectar hoy, a pesar de que manualmente les incluí a todos y no recibieron la invitación, creo. Es porque hay algún Entonces, problema para con las el próximas Teams. clases nos va a mandar el link, el Zoom. Sí, O, tengo que dejar que esto se está grabando ahorita en mi escritorio. En convertir en MP4 se demorará más o menos una media hora y el rato que esté convertido en MP4 les paso por el chat mismo, puede ser. ya. ¿Ya? O les paso junto con las otras carpetas que les voy a reenviar, les paso el MP4 de esto, ¿ya? Ah, otra cosa que me olvidaba. Les pasaría el enlace de WeTransfer para que se descarguen este video. Y les voy a pasar también el enlace de WeTransfer para que se descarguen el documento que hicimos con los chicos de octavo semestre, para que ustedes tengan una idea de cómo sería en términos de presentación, de representación gráfica, los recursos gráficos que se utilizaron, un poco la forma de presentar, ¿no? Entonces, eso para que se descarguen también y tengan una idea, ¿ya? Entonces, eso sería por lo pronto. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Chévere, chicos. Entonces nos vemos el día viernes. Ojalá que ya estemos todos los que tenemos que estar. Porfa, si creamos el grupo de WhatsApp lo antes posible. Y Ya creo. no te olvides, porfa, Alejandro, de hacerme administradora por si la Cintia me manda el mail rápido para incluir a la gente que falte en el chat también. Ya, profe, listo. Ya. Está bien. De una, chicos. Nos vemos el viernes. Que tengan un Hasta buen luego, día. profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.
Eh,